Hola, feliz día para todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaré hablando sobre la clasificación y características de los derechos humanos, además de lo que compone el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora bien, entrando ya en materia, recordemos lo que son los derechos humanos definidos por la Organización de las Naciones Unidas, que dice que son aquellos que tienen toda persona, sin importar su raza, sexo, etnia, lengua, nacionalidad o religión, que posee como derechos inherentes desde su nacimiento. Incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a la no esclavitud ni a torturas. La ONU tiene como objetivo fundamental proteger y promocionar los derechos humanos, un término que aparece hasta 7 veces en su Carta Fundacional. Desde que en 1948 pasaron a ser parte del derecho internacional, la ONU trabaja en proteger los derechos humanos a través de diferentes organismos. Además, los gobiernos están obligados a promoverlos y protegerlos y garantizar las libertades fundamentales de individuos o grupos. Todos ellos se engloban en 3 grandes tipos de derechos humanos. En un video anterior ya habíamos mencionado estas generaciones en las que se clasifican los derechos humanos y encontramos que en la primera generación fue aceptada entre los siglos XVIII y XIX e incluye los derechos civiles y políticos, defendiendo el valor de la libertad, y su función principal es limitar la acción del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación política de los ciudadanos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión y el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales que podríamos mencionar serían el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre algunos otros derechos. La segunda generación recoge los derechos económicos, los sociales y los culturales, y estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Algunos derechos de la segunda generación podríamos nombrar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a una vivienda digna. La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y en comienzos del siglo XXI y pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de la tercera generación se podrían destacar el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. Como hemos concretado, los derechos humanos son fundamentales para que vivamos en un entorno donde reine la justicia y la libertad. De allí sus características, que pueden resumirse en 10 aspectos claves. Primero, están que los derechos humanos son derechos intrínsecos, es decir, que todas las personas los tienen simplemente por el hecho de haber nacido. Segundo, que son derechos irrenunciables, nadie puede renunciar a ellos, ni siquiera por voluntad propia, y por eso mismo son también derechos intransferibles. Los derechos son inalienables, por lo que nadie los puede suprimir bajo ninguna circunstancia, ni se pueden despojar de ellos a ninguna persona. Está que los derechos humanos son derechos universales. Esta característica es fundamental y significa que todas las personas tienen los mismos derechos sin discriminación alguna y que se aplican a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Está que los derechos son interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que la estrecha relación entre derechos o grupo de derechos también es clave, ya que el avance de uno favorece el progreso de los demás, mientras que la privación de uno perjudica el ejercicio del resto. Son derechos indivisibles,
Todos los derechos humanos merecen la misma atención y tienen la misma vigencia. Ni se puede prescindir de uno, ni se puede disfrutar de uno a costa de otro, porque todos ellos se encuentran unidos y forman parte de un todo, de una misma construcción. Son derechos progresivos. Una vez conseguido un avance en el ejercicio y la tutela de un derecho humano, ya no se podrá eliminar, limitar ni restringir posteriormente. Al contrario, se debe seguir progresando en su cumplimiento porque la propia filosofía de los derechos humanos obliga a su constante mejoría. Son derechos imprescriptibles. Los derechos humanos no prescriben, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Son derechos inderogables, aunque esta característica admite matices. Algunas normas internacionales, regionales o nacionales de los derechos humanos contemplan la posibilidad de que esa inderogabilidad no afecte por igual a todos los derechos y legitiman a los estados para que de forma excepcional puedan derogar algunos. Y por último, son derechos en constante evolución. La Declaración Universal de 1948 fue la conclusión de un proceso evolutivo y el resultado de un momento histórico concreto, por lo que su contenido se sigue viendo como mejorable, tanto en la descripción de los principios recogidos como la posible inclusión de nuevos derechos. Este derecho entra en la clasificación de la tercera generación en el mismo orden de ideas. Entre los organismos encargados de la protección de los derechos humanos podemos mencionar al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, que es el mecanismo regional encargado de promover y proteger los derechos humanos en América. Parafraseando un poco al doctor Pedro Niken, el Sistema Interamericano es parte de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, y responde a una iniciativa propia de posguerra que marcó la pauta en lo que se ha llamado la progresividad de los derechos humanos a partir de la internacionalización de iniciativas para promover y proteger los derechos de las personas. Podemos notar que seguimos en presencia de la tercera generación de la clasificación de los derechos humanos. Este sistema fue creado en el marco de la Organización de los Estados Americanos y provee un recurso a los habitantes de América que han sufrido violación de derechos humanos por parte del Estado. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se fundamenta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1948 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde 1978. La función del sistema interamericano es la promoción y protección de los derechos humanos consagrados en los instrumentos regionales de protección de estos derechos que están en vigor, además de proveer un recurso a los habitantes de América que han sufrido violación de sus derechos por parte del Estado. Este sistema americano de derechos humanos está compuesto por dos órganos autónomos de la Organización de los Estados Americanos, cuyo principal propósito es promover y proteger los derechos, y estos órganos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., que es un órgano cuasi jurisdiccional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, y es un órgano jurisdiccional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos posee facultades que van desde lo político hasta lo meramente jurisdiccional, pues conoce de todas aquellas peticiones en las cuales se reclaman violaciones a derechos humanos, así como de aquellas medidas cautelares solicitadas en situaciones de gravedad y de urgencia. La Comisión representa la instancia previa y obligatoria para llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta Comisión Interamericana es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. La función principal de la Comisión es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como un órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos en esta materia.
Por un lado, tiene competencias con dimensiones políticas, entre las cuales destacan la realización de visitas in loco y la preparación de informes acerca de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Y, por otro lado, realiza funciones con una dimensión cuasi judicial. La Comisión Interamericana no solo se limita a conocer las violaciones a la Convención Americana de los Derechos Humanos, provenientes de los estados que han ratificado la Convención, sino también a aquellos estados pertenecientes a la OEA que aún sin haber ratificado la Convención Americana, han incurrido en violaciones de la Declaración de los Derechos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Mientras que en contraste, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como órgano exclusivamente judicial, posee jurisdicción en todo el territorio americano y sobre todo en aquellos estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. También conocida como Pacto de San José. En este último ordenamiento se establecen las funciones y procedimientos de la Corte Interamericana, así como los derechos humanos que los estados se obligan a respetar siempre y cuando hayan ratificado la Convención Americana. De conformidad con el artículo 1 del Estatuto de la Corte, esta es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para el cumplimiento de dicho objetivo, la Corte tiene dos funciones: una función jurisdiccional y una función consultiva. En lo que a la función jurisdiccional se refiere, solo la Comisión y los estados partes de la Convención Americana que hubieran reconocido la competencia de la Corte están autorizados para someter a su decisión un caso relativo a la interpretación o aplicación de la Convención Americana a condición de que se haya agotado el procedimiento que debe tener lugar ante la Comisión. Para que pueda presentarse ante la Corte el caso contra un estado parte, éste debe reconocer la competencia de dicho órgano. En cuanto a la función consultiva de la Corte, la Convención Americana prevé que cualquier Estado miembro de la organización puede consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, por supuesto. Este derecho de consulta se hace extensivo en lo que a cada uno les compete, a los órganos enumerados en la Carta de la Organización de Estados Americanos. La Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano. Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza una supervisión de cumplimiento de sentencias. Y ya para culminar el día de hoy, diré que las violaciones de derechos humanos van contra nuestras libertades y atacan la dignidad humana. La sociedad debe conocer y respetar las características fundamentales de los derechos humanos para convertir este mundo en un lugar más justo para todas las personas. Bueno, será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.